John chapter 6, we're going to read verses 1 through 9. Juan Okay? capítulo 6, vamos a leer del 1 al I'm going to 9. concentrate on verse 9, but I need to read from 1 through 9 so that we can get context to it. Me voy a concentrar en el versículo 9, pero vamos a leer del 1 al 9 para poder recibir John contexto. chapter 6, Juan capítulo 6, verses 1 through 9. versículos del 1 al 9. Are we good? ¿Estamos I bien? don't want to all right. And I'll be honest, I was like, well, we're going to have service Voy a and ser honesto, yo dije, vamos a tener servicio whoever comes, comes. y los que lleguen, que And lleguen. those who can't. Y I aquellos que no understand. puedan, yo le entiendo. I'm standing here and I'm like, Yo aquí estoy de pies y digo, these people are brave. esta gente son I don't know what valientes. to do. Yo no sé qué hacer. Whoa, okay. Está bien. On a snowy day. En un día Wow. de nieve, Okay. Anyways, let me read. vamos a leer. That's right. I see you. No nos I see you. contenemos. I see you. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where should we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It will take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos. Uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Let us pray. Oremos. Father, your word is true. Señor, tu palabra es real. We just ask that you move within our hearts. Simplemente pedimos que tú te muevas en nuestros That corazones. your word may penetrate, Lord. Que tu palabra penetre, Padre. The way your word says it would. La manera que tu palabra dice que hará. That we never leave the same way we came in. Que nunca salgamos de la misma manera que entramos. But we're able to feel restored, Que podamos sentirnos restaurados, forgiven, perdonados, loved amados by you. por ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. This is not in my preaching, but it's interesting that Esto no está en mi predicación, pero es interesante there's something in parentheses says que hay algo en paréntesis que dice: where Jesus is they're making a point that Jesus is asking a question están haciendo un punto que Jesús está haciendo una pregunta and not for what Philip thought he was asking a y question. no para lo que Felipe pensaba que le estaba So this is preguntando. more of a side note for you and I. Es como una notita al lado para usted y yo. Be careful when Jesus is asking you a question. Cuidado cuando Jesús te hace una pregunta. He may not be asking Quizás Él no está preguntando for the answer that you formulated before he's trying to do what he needs to do. por la respuesta que ya usted ha formulado antes de Él hacer lo que Él está tratando de hacer. I've titled today's message, Le he dado del título del mensaje de hoy: You've been pointed out. te han señalado, What will you do? ¿qué vas a hacer? Tell the person next to you Dígale a la persona a su lado and point to them y le señale. and say, you've been pointed out. Te han señalado, What will you do? ¿qué vas a hacer?
Let me ask you a question. Déjame hacer una pregunta. Do you like being pointed out? ¿Te gusta que te señalen? Because for me, Porque para mí, sometimes it's uncomfortable a veces es incómodo because of the attention. por causa de la atención, But most times it's upsetting pero por más me inquieta because of people's motives. por el motivo de las personas. You never really know if someone is pointing at you Realmente nunca sabes si alguien te está señalando because they believe in you porque creen en ti or because they've run out of better options. o porque se le han acabado otras opciones. And in John chapter 6, Y en Juan capítulo 6, someone gets pointed out a alguien le señalan for exactly that reason. para precisamente esa razón. John tells us that Jesus crossed to the other side of the Sea of Galilee Juan nos dice que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea and a large crowd followed y him. una gran multitud lo siguió. The people had seen how Jesus was healing the sick. El pueblo habían visto como Jesús estaba sanando a los enfermos. And because of that, Y por causa de the eso, crowd was growing. la multitud crecía. And as Jesus saw the multitude coming towards him, Y a Jesús ver la multitud llegando hacia él, he asked Philip a question. él le hace a Felipe una pregunta. Where shall we buy bread for these people to eat? ¿Dónde compraremos el pan para que coman estos? What's interesting about this moment Lo interesante de este momento is that Jesus wasn't asking Philip the question es que Jesús no le hacía a Felipe la pregunta because he needed a solution. porque él necesitaba una solución. We know this because John makes it clear in verse 6 Ya lo sabemos que Juan lo hace muy claro en versículo 6 that Jesus already knew que ya Jesús sabía what he was going to do. lo que había de hacer. Philip thought Felipe pensaba he needed to think logically. que él tenía que pensar lógicamente. Jesus wanted him to think by faith Jesús quería que él pensara por fe and trust y confiar in what he could not see. en aquello que él no podía ver. And what does Philip do? ¿Y qué hizo Felipe? He started to calculate and count. Empezó a calcular y a contar. And his conclusion Y su conclusión was that even 200 days' wages es que aún el salario de 200 días wouldn't be enough for everyone to get a little to eat. no serían suficientes para todos recibir un poco de comer. Now let's think about Philip's answer. Ahora vamos a pensar en la respuesta de Felipe. Because I'll be the first to admit Porque yo voy a ser el primero a admitir that his answer que su respuesta sounds a lot suena mucho like something I would do. como algo que yo haría. See, I wouldn't say you would do, Yo no dije ustedes, although I know you would. aunque yo pienso que ustedes lo But harían. I'm gonna point to myself Pero yo about that one. me voy a señalar a mí mismo por eso. I actually connect a lot with Philip. Yo me conecto mucho con Felipe. Because if you ask me, Porque si usted me pregunta how are a we mí, going to do such and such thing? ¿cómo es que vamos a hacer tal y tal cosa? I'm going to automatically think Automáticamente voy a of pensar what should be logical de lo to lógico an answer. como una respuesta. The Lord asked a simple question, El Señor hizo una pregunta simple, but when we can't see beyond what's right in front of us, pero cuando nosotros no podemos ver más allá de lo que está de frente de nosotros, we respond under pressure respondemos desde la presión by counting what we don't have al contar lo que no tenemos and explaining why it won't work. y explicando por qué no va a funcionar. So instead of hope, En vez de esperanza, we calculate the reasons calculamos las razones it can't work, que no puede, it won't work, que no podrá, it couldn't work, que no podría and it shouldn't work. y que no debería I'm going to say that funcionar. again. Lo voy a decir de nuevo. Instead of hope, En vez de esperanza, what we do lo que nosotros is we hacemos calculate the reasons es que calculamos las razones it can't work, que no se puede hacer, it won't work, que no se va a hacer, it couldn't work. que no podría hacer And it trabajar shouldn't work. y no debería de hacer. We become unofficial, Nos convertimos en inoficial expert commentators. Comentaristas expertos inoficiales. I watch a lot of football. Yo miro mucho el fútbol americano And I have some commentators I like, y tengo algunos comentaristas que me gustan and I have others that I don't. y aquellos otros que no. Because I like the commentator Porque a mí me gustan los who comentaristas can share with you what's going on, que le puede compartir qué está pasando, but doesn't share their own opinion of what they should or shouldn't do. pero no comparte su opinión de lo Because que to me, debería it's de like you're hacer. not in the game. Porque para mí usted no está en el juego. It's like, you know, we do that when there's a boxing match. Nosotros Right? hacemos eso cuando hay un We're like, boxeo. do the right hook. Hágale Do lo this. correcto, haga Do así, that. haga lo otro. You're not fighting. Usted no está peleando.
Oh, it's easy when you can see like Es fácil outside of cuando it. usted puede verlo desde afuera. But if you were in that Pero fight, si usted estuviera en esa batalla, you wouldn't be giving all those comments. usted no hubiera dado esos comentarios. We do that with God. Así lo hacemos con el We Señor. become expert commentators Nos convertimos en comentaristas expertos for y how oficiales someone won't accept Christ, de cómo alguien no va a aceptar a Cristo, for how a life can't be restored, de cómo una vida no puede ser for restaurada, how an addiction is too strong, de cómo adicción está muy fuerte, for how someone's depression is too deep for Que- joy to return. como la depresión de alguien es muy profunda para que regrese el gozo. But thank God for his patience Pero of Jesus gracias a Dios por la paciencia de Jesús, and not scolding us de no or regañarnos getting angry at o us enojarse con nosotros for pointing out reasons why it won't work. por señalar las razones que no funcionaría. What does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? The Bible tells us that he keeps listening. La Biblia nos dice que Él sigue escuchando. And while Jesus is listening, Y mientras Jesús escucha, we read of Andrew speaking up. leemos de Andrés hablando. He's not that much better, Él no está mucho mejor, but here's what happens. pero mira lo que pasa. Andrew says, Andrés dice, matters just as much. Andrew's what Andrew shares. lo que comparte Andrés It's to him is much more than what he says. es mucho más de lo que él dice. He doesn't even believe in what he's saying. Él ni tan siquiera cree en lo que dice. Have you been there? Usted ha estado ahí Where you say things cuando dices cosas, not because you believe them, no porque las crees, you just say them. simplemente los dices. You think you're pointing out the obvious Piensas que estás señalando lo obvio or the only thing that's around, o lo único que te rodea, but you don't know what you're saying. pero usted no sabe lo que está diciendo. So Andrew says, Así que dice Andrés, there's a boy here aquí hay un who niño has 5 barley loaves que tiene 5 panes and 2 fish. y 2 pescados. He could have stopped there. Él ahí pudiera quedarse ahí. But look in your Bible. Pero miren su Biblia. That's why I say he's not that much different than Philip. Por eso es que digo que él no es tan diferente que Felipe. You know what he says? Mira lo que él dice. There's a boy here that has 5 loaves and 2 fish. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pesillos. But Pero, what are they among so many? ¿qué es esto para tantos? That's where you messed up, Andrew. Ahí lo dañaste, Andrés. Not the Andrew of this church. No el Andrés de esta iglesia. Now let me pause here for just a moment to Déjame highlight tomar una pausa en este momento para subrayar an important detail. un detalle importante. And that is that out of the 4 gospels, Y eso es de los 4 evangelios, Matthew, Mateo, Marcos, Luke, Lucas and John. y Juan. John is the only one Juan es el único who tells us quien nos dice that it was a boy que era un muchacho who had the loaves and the fish. que tenía los panes y los peces. Now, although our English Bible reads, Aunque nuestra Biblia de inglés dice, there is a boy, aquí está un muchacho, the original language says el idioma original dice that what Andrew said que lo que dice Andrés was es, there is a padarion. hay un padarián. And that word padarion Y esta palabra padarián is not describing just a boy. no está simplemente describiendo a un niño. That word padarion Esta palabra padarion is describing a servant child. describe un niño que es un siervo. Someone without status. Alguien que no tiene influencia ni Someone rango. that has no influence. Alguien que no tiene influencia. Someone who is not important in the eyes of the crowd. Alguien que no es importante en los ojos de la multitud. See, in the English Bible, it sounds cute. En la Biblia inglesa suena dulce. Oh, there's a boy. Aquí hay un muchachito. Not recognize that the original language. Sin reconocer que el idioma original, Andrews is saying Andrés dice, there's this servant boy. aquí hay un siervo, un muchacho siervo. There's this kid who has no influence. Aquí hay un niño que no tiene ninguna influencia. There's this kid that has no status. Aquí hay un niño que no tiene ningún rango. There's this kid that has no importance. Aquí hay un niño que no tiene ninguna importancia.
And once we understand that, Y ya cuando entendemos eso, it becomes clear that Andrew isn't pointing the boy out with confidence, se nos hace claro que Andrés no está señalando al muchacho con confianza, but rather with resignation. sino con resignación. Almost as if he's saying, Como si estuviera diciendo, well, here's the last option, bueno, esta es la última opción, but surely this won't work either. pero claro, esto no va a funcionar tampoco. This boy had not been pointed out Este niño no había sido señalado because people felt he has something of value. porque la gente pensaba que él tenía algo de valor, But rather, sino because every other option porque toda otra opción had already failed. ya había fallado. You know, the thing is that this isn't the first time someone is pointed out in the Bible La cosa es que esto no es la primera vez que alguien es señalado en la Biblia as a last option. como la última opción. If we read in 1 Samuel 16, Si leemos en 1 de Samuel 16, 1 through 11, 1 al 11, we'll read of what happened when the prophet Samuel went to Jesse's house. vamos a leer lo que pasó con el profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí, looking to anoint Israel's next king. buscando a ungir el próximo rey de Israel. This is a big deal. Esta es una gran cosa. The Bible tells us La Biblia nos dice that Jesse que Isaí proudly presented Samuel orgullosamente le presentó a Samuel with son after son. con hijo tras hijo. Each one Cada uno in Jesse's en la mind, mente de Isaí, this definitely is going to be the best option. esta definitivamente es la mejor opción. But each time Samuel looked, Pero cada vez que miró Samuel, the Lord said to el Samuel, Señor le dice a Samuel, nope, no, that's not the one. no es ese. I feel the presence of the Lord. Yo siento la presencia del Señor. What's interesting is that Samuel Lo interesante es que Samuel didn't get frustrated with Jesse, no se frustró con Isaí, much like Jesus with the disciples así como Jesús con los in discípulos the story of the loaves and fish. en la historia de los panes y peces. You know what Samuel did? ¿Sabes lo que hizo Samuel? Exactly what Jesus did. Precisamente lo que hizo Simply Jesús. asked a question that changed everything. Hizo una pregunta que lo cambió todo. He said to Jesse, Le dice a Isaí, are these the only sons you have? ¿son estos todos tus hijos? And Jesse answered, Y Isaí le respondió, they're still the youngest. queda uno menor He's tending the sheep. que apacienta las ovejas. Did you catch that? ¿Usted se dio de cuenta de eso? Jesse didn't excitedly say, Isaí no fue emocionadamente diciendo, oh yes, oh sí, there's one more who might be the one. falta uno más que quizás será. No, he pointed out two things No, él señaló dos cosas that in that culture que en esa cultura were considered disqualifying. eran descualificantes. One, Primero, that David was young. que David era el menor. Two, Dos, that he was a shepherd. que él era un pastor. Ew. Iu. He definitely doesn't qualify. Definitivamente él no cualifica. In other words, En otras palabras, Jesse was saying, Isaí I decía, have one more son, yo tengo un hijo más, but he's insignificant. pero él es insignificante. He's busy with something small. Él está ocupado con algo pequeño. He's not worth bringing into this conversation. No vale la pena traerlo a él a esta conversación. Just like Andrew with the boy. Así como Andrés con el niño. Jesse didn't point David out because he believed in him. Isaí no señaló a David porque creía en él. He pointed him out because every other option had already failed. Él lo señaló porque ya todas las otras opciones habían fracasado. And the truth is that Y la verdad es this doesn't just happen in the Bible. que esto no solamente pasa en la Biblia. It happens to you and me. Esto le pasa a usted y a mí. We're often pointed out Muchas veces nos señalan, not because people believe in us, no porque la gente cree en nosotros, but because they've run out of ideas. sino porque se le han acabado las ideas. Sometimes we're pointed out as a last resort. A veces somos señalados como último recurso. Sometimes it's because of doubt. A veces es por causa de la duda. Sometimes we're pointed out with sarcasm, hoping we'll fall. A veces se nos señala con sarcasmo esperando que vamos a fracasar. But don't let that discourage Pero you. no permita que eso te desanime. Because that being pointed out Porque eso es el ser señalado. is often the very space Es muchas veces el mismo espacio where God does his work. donde Dios obra.
when all the best options run out, Cuando se han acabado todas las mejores opciones and every impressive choice is rejected, y toda opción impresionante es rechazado, God asks the question Dios hace la pregunta that forces someone que les fuerza a alguien who overlooked que es pasado por alto to be pointed out. para ser señalado. Not because people see your value, No porque la gente ve en tu valor, but because God already does. sino porque ya Dios lo ha hecho. Meaning that regardless of a person's motives, Eso quiere decir que no importa los motivos de alguien, they still pointed you towards Jesus. todavía ellos te han señalado hacia Jesús. Can we say thank you, Podemos Lord? decir gracias, That Señor. even when Que- their motives are wrong, Aun cuando sus motivos están mal, even when they pointed you out hoping you will fail, aun cuando te señalaron esperando que ibas a even fracasar, when they do it out of sarcasm, aun cuando lo hacen desde sarcasmo, even when they point you out not believing in aun you, cuando lo hacen no creyendo en ti, even when they point you out with no value towards aun you, cuando te señalan sin valor, that matters nothing eso no importa, because they still pointed you porque todavía te señalaron and a ti me y a mí to Jesus. hacia Jesús. Think about it. Piénsalo. Jesus said no Jesús le dijo to que no all the other ideas. a las otras ideas. And that forced the disciples, Y eso les forzó a los discípulos, whether they believe in the boy or not, si creyeron en el muchacho o no, to point in the direction of Jesus. a señalar en la dirección de Jesús. What they didn't realize Lo que no se dieron de is cuenta that Jesus was waiting for them to point to the young man all along. es que Jesús estaba esperando que señalaran al muchacho todo ese tiempo. The same way Jesus De la misma manera que was Jesús waiting for that estaba person esperando esa persona to, although did it with the wrong motives. a que aún lo hizo con los motivos erróneos. You know, sometimes Satan points us to Jesus too. A veces Satanás también nos señala hacia Jesús. And I can just imagine Jesus Y in yo heaven imagino a like, Jesús en el cielo, you still pointing them to me. todavía lo estás llevando hacia mí. That's what I wanted from the very beginning. Eso es lo que yo quería desde el principio. And here's Satan like, Y aquí está Satanás. this is not here. Esto no está aquí. You're my witness, it's not Tú eres here. mi testigo que no está aquí. Satan went to Job Satanás fue donde Job and he says to God, y le dice a well, Dios. Satan goes not to Job, he goes to God to talk about Satanás Job. va donde el Señor a hablar de Job. And he says to God, Y le dice a Dios, Job, Job, your son there, right? tu hijo que está ahí. After God had already pointed him out. Después que Dios ya lo había señalado. Satan is like, yeah, it's Satanás because, dice, you sí, know, pues claro, es porque you give him everything. tú se lo das todo. And God is like, oh yeah? Y Dios dice, oh sí, You know, all that did todo lo que eso hizo is bring more attention of God es towards traer Job. más atención del Señor Well, Satan hacia Job. thought Lo que pensaba que that with Satanás, all that attention, que con toda esa he was going to atención, bring Job down. él iba a bajar a Job. What it did Lo que hizo fue, is it created a miracle. es que creó un milagro. What people don't realize is that Jesus was waiting for them to point Lo que la gente no se da de cuenta es que Jesús estaba esperando que lo señalaran to you all along. a ti todo ese tiempo. So my question for you is this. Así que mi pregunta es esta. Now that you've been pointed out towards Jesus, Ahora le han señalado hacia Jesús. regardless of who pointed to you, No importando quién fue que te señaló or why they did it, o por qué lo or hicieron. why will you, what will you, the question is, what will you do next? La pregunta es, ¿qué harás ahora? Because once you're pointed out, Porque ya cuando has sido señalado, it's no longer about who pointed you ya no se trata de quién te señaló or why they pointed you. ni por qué lo hicieron. It's really about two things after Se tratan that. de dos cosas después de eso. Who you were pointed to Hacia quién fuiste señalado and how will you respond. y cómo vas a responder. Even if you were pointed out Aún si fuiste señalado without anyone believing in you, sin que nadie creyera en ti, what matters lo que importa is that you were pointing to Jesus. You es were pointed to Jesus. que fuiste señalado hacia Jesús. You were pointed to the one who heals. Fuiste señalado a aquel que sana. You were pointed to the one who forgives. Fuiste señalado a aquel que perdona. You were pointed to the one who restores. Fuiste señalado a aquel que restaura. You were pointed to the one Fuiste señalado a aquel who can do que puede hacer what no one else lo que nadie más can do puede hacer in your life. en tu vida.
So the question remains simple. Así que la pregunta es simple. Because I told you the title is You've Been Pointed Out. Porque yo le dije que el título es Te han señalado. What will you do? ¿Qué harás? So I ask you, Así que les pregunto. because you have been pointed out. Porque ustedes han sido señalados. What will you do? ¿Qué vas a hacer? In the story of this servant boy, En la historia de este niño siervo, although he was pointed out, aunque fue señalado, not because they believed in him, no porque creyeron en él, but because he technically sino porque técnicamente was their last option. fue su última opción. What happens next? Ahora, ¿qué pasa? Once pointed out, Ya cuando es señalado, the choice la decisión was the boy's. era del muchacho. He could obey Él podía obedecer or not. o no. He could submit Podía someterse or not. o no. He could release Podía soltar what he had been holding on for survival, lo que él había estado aguantando para el sobrevivimiento or he could hold on to it. o podía aguantarlo. You know where it says ¿Sabes cuando dice about the bread del pan and the fish? y los pescados? It's specific by sharing with you that it was barley bread. Es específico en decir que eran panes It's in there. Let me see. On cebada. Barley bread Panes de cebada was a bread era un pan that was considered for poor people. considerado para los pobres. Wheat bread was considered for people of money. El pan De trigo. del trigo era algo que era para aquellos con dinero. And the fish, Y los pescados, the fish even more. y los pescados aún más. Because the fish Porque los pescados was like dried up. estaban ya secos. This was in lunch. Esto era almuerzo. No, it wasn't No, lunch. esto no era un almuerzo. This was survival. Esto era el sobrevivir. This is a boy that was carrying Esto era un niño que estaba llevando what others rejected. lo que otros habían rechazado. This is a boy that was carrying the only thing he had. Este era un niño llevando lo único que él tenía. I wonder how many times the Lord people point to us, Me pregunto cuántas veces la gente nos señalan and they love to bring up what we don't have. y le encanta traer lo que nosotros no tenemos. Or they point out the little that we have. O señalan lo poco que tenemos. How we're not worth it. Como no valimos la pena. That we just don't have value. Que ya no tenemos valor. They still point to us, Todavía nos señalan, but not because they believe in us. pero no porque creen en nosotros. Some of you have been pointed out as insignificant. Algunos de ustedes le han señalado como insignificante. Others have been pointed out Otros han sido señalados as barely surviving. como casi no sobreviviendo. For some, Para algunos you've probably been labeled broken. le han puesto el nombre quebrantado. Or maybe they said, O quizás han dicho, well, there's that desperate one. aquí está el desesperado, Well, there's that incomplete one. allí está el incompleto, Well, there's one that barely has anything. allí está uno que casi no tiene nada. But none of that changes the truth. Pero nada de eso cambia la verdad. You've been pointed out. Te han señalado. And that was part of God's plan all along. Y ese era el plan del Señor en todo ese tiempo. You see, you didn't arrive at this moment by accident. Usted no llegó a este momento por accidente. See, the Bible reminds us La Biblia nos recuerda that He knew us in our mother's womb. que Él nos conoció en el vientre de nuestras That means madres. that He already had a plan. Eso quiere decir que ya Él tenía plan. And regardless of how people point you to Him, Y no importa cómo la gente te han señalado hacia Él. maybe you grew up in a home that was very religious. Quizás te criaste en un hogar que era muy religioso. And your parents
weren't really a good example. Y tus padres no eran realmente un buen ejemplo. And without them knowing, Y sin ellos saber, they still point to you to Jesus. todavía te señalaron a Jesús. So the question remains, Así que queda la pregunta, what will you do? ¿qué vas a hacer? Because you've been pointed out. Porque te han señalado. Will you hold back ¿Te vas a contener? or will you release ¿O vas a soltar what's in your hands lo and que in your está heart? en tus manos y en tu corazón? As we begin this week of fasting and prayer, Al empezar esta semana de ayuno y oración, a time meant to loosen up our grip un tiempo que es para soltar nuestro aguante on control en el and control recenter our hearts to God. y centrar nuestros corazones al Señor de nuevo. Will you trust Him? ¿Vas a confiar en Él? Will you let go? ¿Vas a soltar? Will you surrender all that you are ¿Vas a rendir todo lo que eres and all that you have? y todo lo que tienes? I know it's not going to be easy, Yo sé que no va a ser fácil, but I'll ask you one more time. pero les voy a hacer la pregunta una vez más. Now that you've been pointed out, Ahora que te han señalado, what will you do? ¿qué vas a hacer? Would you hold on ¿Vas a aguantar or would you release o vas a soltar into the hands of Jesus? a las manos de Jesús? Because next week, Porque la próxima semana I'll have an opportunity to share with you yo voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes not just what the boy does, no solamente lo que hace el niño, but what Jesus does with what the boy had. sino lo que hace Jesús con lo que tenía el niño. Because that's where the miracle comes. Porque ahí es que llega el milagro. In the things that people think are insignificant. En las cosas que la gente piensa que son insignificantes. And when they point at you Y because cuando- you're the last option, Cuando le señalan a usted porque eres la última opción, they don't realize that you were actually God's first option from no the se dan de beginning. cuenta que tú eras la opción primera del Señor. Yeah. Would you please stand with me? Se pueden poner de pies conmigo. I want to pray. Yo quiero orar. Because as we prepare for this fasting and Porque and al prayer week, preparar por esta semana de oración,